manejo Buenas tardes. extrahospitalario de pacientes con COVID. Bien, lo que vamos a ver el día de hoy está un poco plasmado en esta diapositiva. Vamos a ver un poco de una introducción breve, algunas cifras epidemiológicas. Siempre es importante situarnos y ver bien el contexto en el que estamos hablando, ¿no? Y no hay mejor forma de ello que ver las cifras, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Vamos a hablar un poco acerca del SARS-CoV-2, el agente que está causando esta pandemia. Vamos a hablar sobre la enfermedad que causa, un poco acerca del diagnóstico, todo esto de forma breve para luego entrar ya a las nuevas variantes, hablar un poco acerca de la prevención y ya hablar del manejo, haciendo énfasis en el manejo extrahospitalario. Bien, a forma de introducción les voy a presentar algunos titulares que salieron publicados en medios de comunicaciones internacionales. El 24 de diciembre del año pasado apareció este titular: nueva cepa de coronavirus, cómo la pandemia se agravó en Reino Unido y dejó al país aislado. ¿No? De repente, para ese entonces, nosotros estábamos más tranquilos, habíamos terminado una primera ola, veíamos que los casos no se habían eliminado, pero ya los teníamos controlados hasta cierta parte, y bueno, esperábamos la llegada de una segunda ola. Sin embargo, esta noticia pudo haber cambiado el panorama, tanto para nosotros como para los líderes de las decisiones, ¿no? Me estoy refiriendo a los ministerios, tanto el nuestro como de otros países, a los ministerios de salud. Ya a inicios de este año amanecíamos con estos titulares que podían habernos asombrado, ¿no? Porque a pesar de que nosotros sabíamos que se había identificado una nueva cepa en Reino Unido, nos decían que esta cepa era muchísimo más infectante. Tanto es así que en un país que había manejado en relación a los otros países, en relación al nuestro, de una forma bastante aceptable esta pandemia, volvía al confinamiento estricto, ¿no? Que para nosotros ya había pasado, ¿no? Entonces, esto pudo haber cambiado el panorama de la perspectiva que nosotros teníamos acerca de esta enfermedad. También aparecieron noticias donde se recalcaban, ¿no? Que esta ola de los casos, esta nueva ola que había desatado, que aparentemente estaba bajo la influencia de esa nueva cepa en Reino Unido, no tenía precedentes, ¿no? Y que estaba azotando al país de una forma bastante severa. Poniéndonos nosotros en el contexto de que ellos en Reino Unido manejan un sistema de salud muy diferente al nuestro, que tenían condiciones diferentes a la nuestra. Por ejemplo, ellos habían comenzado un proceso de vacunación. Era bastante preocupante, ¿no? Porque si ellos que estaban enfrentando de esa manera la pandemia estaban teniendo estos resultados, ¿qué nos esperaría a nosotros? Y bueno, terminábamos de hablar de la variante británica y ya comenzábamos a hablar acerca de la variante brasilera, ¿no? Que este es el titular de un diario colombiano que básicamente refleja, ¿no? Un poco acerca de eso que les estoy comentando. ¿Por qué Brasil está en jaque? Por esta mutación, ¿no? Y que incluso algunas personas declaraban cosas como esta, ¿no? Es una plaga, la gente muere como moscas. Eso podía habernos preocupado más. Y no terminábamos de hablar de la variante británica, de la variante brasilera, y comenzábamos ya a hablar de la variante sudafricana. Y como un riesgo bastante importante, ¿no? Nos decían, variante sudafricana de coronavirus puede presentar un riesgo global. Entonces, ante todas estas noticias, ¿qué es lo que sucedió en nuestro país? La ministra Pilar Macetti, el 8 de enero, nos confirma ya la presencia de la variante europea, de la variante británica en nuestro país, cosa que era bastante preocupante. Nosotros sabíamos y conocíamos de que esta variante es muchísimo más infectante que el anterior. Vamos a hablar acerca de cómo es que se presenta esta mayor infectividad. Vamos a hablar también
cuáles serían las consecuencias de esa nueva variante, ¿no? Pero bueno, les presento esto. Y también hace pocos días, el 4 de febrero de el 4 de febrero, que hace pocos días, hace 2 días, nos avisan de que ya está en Lima y bueno, en otras regiones, en Huánuco y en Loreto, la variante brasilera, ¿no? Entonces, esto cambia definitivamente la perspectiva que nosotros teníamos acerca del manejo de esta pandemia. Bien, y ahora vamos a hablar algunas cifras epidemiológicas. En el mundo, ¿cómo estamos? Esa es una página que, bueno, es bastante usada para ver las cifras globales del coronavirus. Si ustedes quieren averiguar más acerca de estos datos globales, pueden ingresar a este link. Casi todas las diapositivas tienen links en la página, en la parte inferior, que básicamente son las fuentes de donde se ha obtenido la información para cada una de las diapositivas. Bien, pero ¿qué nos dice esta página, no? Es una actualización al día de hoy. Nos indica que en el total ha habido en el mundo más de 100 millones de casos. No activos, ahorita mismo hay personas, más de 100 millones enfermas, no, sino más de 100 personas que han padecido la enfermedad en todo el transcurso de la pandemia. De más de 100 millones de personas que han enfermado en algún momento de la pandemia, han muerto más de 2 millones de personas. Y bueno, se han recuperado otras tantas, ¿no? Eso en relación a cifras, a números aislados, ¿no? Globales. Ahora veamos qué es lo que sucede en otros países. Nosotros, como les mencioné al inicio de este año, teníamos noticias de lo que estaba sucediendo en Reino Unido. Una verticalización de la gráfica, ¿no? De casos diarios, de nuevos casos diarios de COVID-19. Observábamos esto que les voy a señalar ahora acá. A esto se le conoce como la verticalización de la gráfica de nuevos casos diarios. Básicamente nos habla de un incremento acelerado del número de casos nuevos diarios en Reino Unido y bueno, en otros países de Europa que están relacionados con la nueva cepa, ¿no? Que como les mencioné, la característica más saltante es el grado de infectividad. Como ustedes ven, ellos desde el inicio de la pandemia mantuvieron de forma relativamente controlada sus brotes, hasta que en septiembre del año pasado, bueno, comienza a incrementarse el número de casos, y es a inicios de este año donde hay un incremento acelerado de los casos sin precedentes en este país, ¿no? Duplicaron este pico anterior de noviembre del año pasado. Entonces, ¿qué es lo que estaba causando este incremento acelerado del número de casos? En este contexto, días atrás se aísla una nueva cepa, una nueva variante, que es la que tendría la culpa de este incremento de casos. Sin embargo, el gráfico que les presenté acá es del 14 de enero, actualizado el 14 de enero, de otra página bastante importante que nos brinda gráficos de lo que sucede de cifras mundiales, que es Our World in Data. La pueden buscar también, el link se encuentra en la parte inferior. Bien, pero como les mencionaba, eso es actualizado más o menos a la quincena del mes pasado. ¿Qué es lo que sucede al día de hoy en Reino Unido? Bueno, mediante distintos controles, ellos han podido regresar, mantener por lo menos a cifras estables, ¿no? Han podido desacelerar también el número de nuevos casos de contagios, ¿no? Esto es bastante alentador para nosotros y nos llama a la reflexión, ¿no? Ellos tomaron medidas estrictas respecto al confinamiento. Nosotros también deberíamos de apuntar a ello, más teniendo en cuenta que nosotros no tenemos un sistema de salud como el que poseen allá,
ni tenemos políticas de prevención tan eficaces como las de allá, ¿no? Bien, otro país importante que se ha asociado también a una cepa y que ha sido bastante asolado en el continente africano, probablemente el país más azotado por esta pandemia en el continente africano, es Sudáfrica. Sudáfrica presentó, como pueden ver acá, una primera ola más o menos al mismo tiempo que nosotros, y bien, su segunda, como ustedes ven, su primera ola se manejaban más o menos 200, en el pico, en el punto más alto, 200 nuevos casos por millón de personas diariamente. En el pico en esta ocasión se ha visto más de 300 casos, ¿no? Entonces acá habría un incremento del 50% de casos, que es bastante considerable si nos damos cuenta de que estamos hablando de nuevos casos diarios por millón de habitantes. Eso en lo que respecta a Sudáfrica. En lo que respecta a los Estados Unidos, un país al cual también se le ha asociado una nueva variante, encontramos un incremento bastante claro, ¿no?, del número de casos. Ya era sabido que el incremento de sus casos fue incluso notorio antes que la de otros países como Reino Unido, como de Sudáfrica, ¿no? Posiblemente por las medidas flexibles que ellos dieron. Ustedes pueden ver aquí que desde noviembre del año pasado hasta más o menos enero de este año, los casos fueron incrementándose de forma considerable. Ustedes recuerdan que en Reino Unido nosotros hablábamos de más de 800 casos diarios por millón. Bien, acá casi se llegó a lo mismo, más de 700 casos diarios por millón de personas, nuevos casos diarios. Mucho más que la variante sudafricana también, que se registró en el pico más alto 300 nuevos casos por millón de personas diariamente. Tenemos otro país al cual también se le ha asociado una cepa preocupante, es la de Brasil, una variante también que hemos mencionado al inicio. Vemos también que hay un incremento notable del número de casos que supera a su primera ola, ¿no? Acá vemos más de 250 nuevos casos por millón de personas. Y bien, que eso es lo que sucede en otros países. Hemos visto en concreto, en pocas palabras, un incremento bastante significativo del número de casos diarios por millón de personas. ¿Qué sucede en nuestro país? Veamos. De la misma página obtuve el gráfico peruano. En el Perú también estamos viendo un incremento del número de casos. A diferencia de otros países que comenzaron más o menos en diciembre, nosotros hemos comenzado en enero. Estamos, digamos que unos días retrasados. Nosotros esperamos que nuestra curva siga creciendo. Aún no se ha llegado a un control de este crecimiento, no se avisora que esto comience a disminuir, y vemos con preocupación que nuestro sistema de salud ya está colapsado, ¿no? Y ante este incremento de casos, ante un sistema de salud que ya está golpeado por una primera ola que fue bastante fuerte para nosotros, vemos con mucha preocupación ese incremento de casos. Precisamente es aquí donde nuestra preocupación tiene que transformarse en acción, tanto para prevenir la enfermedad en nosotros como para informar a los demás cómo podemos prevenir la enfermedad en todos, ¿no? Que es la forma más eficaz de controlar esta curva. Acá vemos un gráfico que, bueno, tiene como fuente SINADEF, fue elaborado por estos usuarios. Vemos aquí que hay más o menos estas son las muertes que se registraban anualmente, diariamente, en nuestro país, ¿no? Hablábamos más o menos
de entre 200 a 300, 400 muertes diarias en el Perú. ¿Qué es lo que sucede? Que más o menos en marzo del 2020 se comienza a ver un incremento de este número de defunciones. Ya no estamos hablando de número de casos de COVID, estamos hablando número de defunciones. Se comienzan a incrementar. Esas son muertes diarias totales en el Perú. No estamos hablando de muertes específicas. Pero ¿a qué se debe este incremento de muertes? ¿No? Esta elevación del número de muertes. Hay algunas personas que indican de que la enfermedad, la COVID-19, no ha afectado y que siempre hemos estado muriendo, de que la COVID no existe, de que nuestro sistema siempre ha estado colapsado y personas siempre se han muerto. No, acá hay datos concretos. Se han registrado un aumento del número de defunciones diarias. Pero, como les mencionaba, este gráfico es por toda causa. Aquí es donde vemos exactamente el número de defunciones diarias relacionadas a COVID-19. Aquí vemos precisamente por qué es que aumentó este número, ¿no? Y aquí está la razón. Sí está asociado a la COVID-19, sí existe la COVID-19, y ese es un gráfico bastante sencillo que nos puede ayudar a explicar a nuestro entorno de que sí es un problema de salud público bastante importante que tenemos que afrontar con seriedad, y nosotros como profesionales de salud, como futuros profesionales, debemos de afrontarlo con seriedad y responsabilidad. Bien, la sala situacional es otra página que ustedes pueden consultar, ya nos da datos nacionales. Actualizada al 2 de febrero, se procesaron 6 millones de muestras, casi 6 millones y medio de muestras, y de todas estas muestras que se han procesado a lo largo de la pandemia, más de 1.100.000 han sido positivas. Esa es la proporción por tanto PCR como prueba rápida. Y bien, de todos esos infectados, 41.000 fallecidos, ¿no? A lo largo de esta pandemia. La enfermedad en nuestro país registra una letalidad al día 2 de 3.59. Nosotros sabemos que esto va variando dependiendo de cómo va colapsando nuestro sistema de salud. Bueno, en nuestro caso, eso es un factor bastante importante. Porque si bien es cierto, de un 100% de personas, probablemente un 5% nada más haga enfermedad grave, enfermedad que requiera atención hospitalaria en cuidados intermedios o en cuidados intensivos. Nuestro sistema de salud, ante un incremento de casos, no puede abastecernos a ese 5%, no puede asegurarle atención, porque hay un colapso de ese sistema de salud. ¿Qué se ha reflejado en eso, no? En otras cifras, acá también de Fuentes Su Salud, de la sala situacional, encontramos la escasez de atención en cuidados intensivos, ¿no? Tenemos esta disponibilidad de camas en unidades de cuidados intensivos y tenemos este número de ventiladores ocupados. Ahora, tenemos que tener en claro que el hecho de que haya una diferencia de 184 no nos asegura que 184 personas más puedan recibir, porque hay diferentes factores. Nosotros como integrantes del sistema de salud sabemos de que muchas veces hay deficiencia de otro tipo de materiales, falta de personal, que hace que este número incluso se reduzca. Vemos cómo en el MINSA el número de camas es bastante reducido, incluso más que en el salud y en el gobierno regional. En conclusión, nuestro sistema está en alerta porque no tenemos capacidad de acción para un incremento de casos, para el incremento de casos que se espera, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que tener en cuenta precisamente las medidas que está dictando el gobierno. Y vamos a analizarlas aquí. Bien, hablemos un poco del culpable de todo esto, el culpable de la pandemia, el agente que está causando todo esto.
El agente se llama SARS-CoV-2. Y bien, nosotros sabemos que ese es el nombre que recibe este virus que está causando la pandemia. Este virus es parte de una extensa familia de virus. Toda la familia de virus, incluyendo el SARS-CoV-2, se denomina coronavirus. Entonces, el SARS-CoV, aprendamos a diferenciar eso, ¿no? El SARS-CoV-2 es el virus que está causando la pandemia. Coronavirus es la extensa familia que tiene el SARS-CoV-2 y que, por supuesto, lo incluye. Y COVID-19 es la enfermedad que es causada por este agente biológico, por el SARS-CoV-2, y que nosotros sabemos que causa una sintomatología variada, ¿no? Incluso hay personas asintomáticas, hay personas con síntomas leves, con síntomas moderados y personas con síntomas graves, ¿no? Acá hablamos ya del síndrome agudo respiratorio severo. Y como les mencioné, el SARS-CoV-2 es un virus integrante de una familia, coronavirus. Y hay otros integrantes de esta familia. Está el SARS-CoV y el MERS-CoV. El SARS-CoV es otro virus que causa otra enfermedad, el síndrome respiratorio agudo severo, y que, bueno, fue causante de un brote hace algunos años. Doctora, no se escucha, parece que pasó algo con el audio. Ya, disculpen, ¿me escuchan? Creo que me silenciaron. Sí, ahora sí, doctora. Ya, perfecto. No sé desde dónde se cortó, pero ¿Podría bueno, repetir, por favor? Sí puedo repetir. Unos 3 minutos no se escuchó, más o menos. Ya, perfecto. Entonces les voy a explicar de nuevo este gráfico. Aquí tenemos, a ver, permítanme un minuto. Ya, aquí tenemos a 3 virus integrantes de la familia del coronavirus. Habíamos dicho que el SARS-CoV-2 es el virus que es el causante de toda esta pandemia, ¿no? Él es integrante de una familia llamada coronavirus. Como parte de esta familia también está el SARS-CoV-2 y el MERS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es causante de otra enfermedad bastante parecida a los casos graves del SARS-CoV-2, que es el síndrome respiratorio agudo severo. Ese es un brote que, si más no me equivoco, surgió en el 2002. El MERS-CoV-2 es otro integrante de la familia del coronavirus, causante de esta enfermedad, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que les mencionaba. Afortunadamente no, fue un brote que también se registró en algunos países en Oriente Medio, pero afortunadamente no llegó a nuestro país porque, digo afortunadamente porque esta enfermedad, a diferencia de la COVID-19, presenta más letalidad. Es así como el SARS-CoV-2 surge un virus bastante parecido a un virus que apareció anteriormente al SARS-CoV, por eso se le denomina SARS-CoV-2 como una segunda versión de este. Se sabe que tiene una raíz filogenética en el murciélago. El coronavirus que afecta al murciélago es bastante parecido a este SARS-CoV-2. Se sabe que probablemente haya un intermediario, el pangolín. Bueno, hay varios estudios que están registrando esto, ¿no? A ver, ¿se me escucha mejor? Voy a cambiar de Wi-Fi. Me indican que
Sí, se le está escuchando, doctora. Acerca de este SARS-CoV. El SARS-CoV pertenece a la familia de coronavirus, pero dentro de esta familia hay divisiones. El beta coronavirus es una de ellas, ¿no? Y el SARS-CoV-2 integra a los beta coronavirus. El material genético es bastante importante en los virus. El material genético que integra el SARS-CoV-2 es el ARN de cadena simple. Importante cuando hablemos de vacunas. Dentro de su estructura tiene 4 proteínas principales, que son la proteína S, la proteína espiga, que es la que precisamente le da la característica de estas espículas, estas espinas que ustedes pueden observar aquí, son propias, son la proteína S. En la membrana hay otra proteína denominada proteína M. En la envoltura hay otro tipo de proteína, que es la proteína E. En la nucleocápside, la proteína N. En el siguiente gráfico lo vamos a ver de forma más detallada. Sabemos también que, este virus se une a un receptor para poder ingresar a nuestro cuerpo. Este receptor es el ECA2 o la enzima convertidora de angiotensina 2, que está presente en distintas regiones de nuestro organismo. Es por eso que la COVID-19 presenta sintomatologías diversas, ¿no? No solamente del sistema respiratorio, sino también del sistema digestivo, del sistema cardiovascular, en general de todos los sistemas. Es porque el receptor que está asociado al SARS-CoV-2, a la infección de este virus, está en distintos órganos de nuestro cuerpo. La proteína S, que es la que le da esta característica que les mencioné, es bastante importante porque va a ser la que se va a unir a este receptor, al receptor ECA2. Digamos que los receptores ECA2 son como las puertas que están en nuestro organismo y que le van a permitir el ingreso a este virus. La llave con la que se abre esta puerta sería la proteína S. Podemos tomar esa analogía, esa metáfora, para poder entender de forma más adecuada cómo es la infección. Aquí tenemos un gráfico que nos va a ayudar a ver un poquito más de cerca cómo es que se integran las proteínas, cómo es que esas proteínas estructurales están distribuidas en el SARS-CoV-2. Aquí tenemos la proteína S, como ustedes han visto, es la que le da la característica de corona. Tenemos también la proteína E, que es la proteína de la envoltura. La proteína M, que es una proteína de la membrana, es una proteína transmembrana que está presente en la superficie del virus. Tenemos la proteína N, que ya es parte de la nucleocápside, que está asociada al material genético. Hemos dicho que en el caso del coronavirus es el ARN, ¿no?, de una sola cadena. Bien, esta es la estructura del SARS-CoV-2. Es esta estructura la que ha causado toda esta pandemia. Y bien, si nosotros queremos hablar de una proteína estructural importante, si nosotros queremos ver probablemente cuál sea la proteína estructural más importante, esa sería la proteína S. ¿Por qué? Porque, como les mencioné, es como la llave que permite el ingreso del virus a nuestro organismo. Sin esa proteína S, la infectividad del SARS-CoV-2 no sería significativa, porque es con esta proteína que ella logra ingresar a nuestro cuerpo mediante los receptores ECA2. Hablemos entonces un poco más acerca de la proteína S. La proteína S tiene tres unidades, ¿no?, como ustedes pueden ver acá. En diferentes colores, cada uno de estos colores representa una unidad. Y cada una de estas unidades tiene dos subunidades, la subunidad S1 y la subunidad S2. En la posición número 68 nosotros encontramos este dominio, que es el dominio del receptor, de unión al receptor. Está representado por las letras RBD, que
bueno, son de sus siglas en inglés de Receptor Binding Domain, que es básicamente el lugar donde la proteína S se une con el receptor ECA2, ¿no? Es mediante este sitio, digamos que esta es la parte más distal de la llave. Esa es la parte más importante de la proteína cuando nosotros hablamos de infección. Otra parte importante que también está relacionada con la infectividad del virus es este espacio de clivaje, el espacio entre la subunidad S1 y la subunidad S2. ¿Por qué esta parte es importante? Porque va a permitir, mediante el clivaje, que la proteína de estar cerrada como esta pase a estar abierta, ¿no? Y es gracias a que la proteína está abierta que también puede ingresar. Digamos que esa es la forma en la que se une al receptor ECA2 y es la forma en la que ingresa a nuestro organismo. Bien, ¿cómo es que ingresa? Lo podemos ver acá. Probablemente, pongámonos en contexto, dos personas se encuentran en la calle, no usan adecuadamente la mascarilla, una de ellas comienza a hablar y es así como entran gotas de saliva en contacto de la persona infectada con la persona que está en la calle y que no se encuentra con mascarilla. Ingresan estas gotitas respiratorias a las mucosas de la persona que está desprotegida, ingresa por su sistema respiratorio, esa persona respira estas gotitas y es así como el coronavirus ingresa a los tejidos de la persona, ¿no? El coronavirus comienza a viajar y encuentra este receptor. Este es el AC2 o el ECA2 o la enzima convertidora de angiotensina. Lo encuentra y mediante un correceptor que es el TMPRSS2 ingresa a nuestro cuerpo mediante este receptor y este correceptor. Ingresa, hay una liberación del ARN. Como es un ARN, se junta con el ribosoma y comienza a producir las proteínas del virus. Hemos hablado de 4 proteínas estructurales principales. Acá tenemos la proteína N, la proteína S, la proteína M, la proteína E. Es así como se comienzan a multiplicar las proteínas y se comienzan a crear nuevos virus, ¿no? Que después son liberados. Es así como se da la infección en nuestro cuerpo. Y estos virus, a su vez, infectan a otras células y así hablamos de una replicación y de un aumento de la carga viral en la persona infectada. Bien, como les mencioné hace un momento, les puse en contexto, hay una forma de transmitir, ¿no? Que nosotros deberíamos de evitar. Nosotros, conociendo la forma en la que se transmite este virus, podemos tomar medidas de precaución. La prevención está basada en esto, en la transmisión. ¿Y cuál es la principal forma de transmisión? A través de las gotas respiratorias y a través de aerosoles. Hablemos primero de las gotas respiratorias. Es cuando estas gotas respiratorias se producen especialmente cuando un paciente tose, estornuda, habla. Dichas gotas salen de la persona infectada y entran en contacto con la mucosa de una persona que no está protegida. Es así como se transmite, ¿no? Estas gotas respiratorias, más o menos, dependiendo si la persona ha tosido, ha estornudado, o simplemente está hablando o está en silencio, pueden viajar una distancia. Si, digamos, tose, es probable que pueda viajar 2,5 metros esas gotas respiratorias. Es por eso que se pide a las personas no acercarse más de 2,5 metros. Esta es la razón. Se le pide a las personas que utilicen mascarilla, porque al ser inevitable que las personas se encuentren a 2 metros estrictamente, es probable que de todas maneras se entre en contacto con estas gotas respiratorias. Es por eso que se necesita una mascarilla. Y más aún cuando hablamos de aerosoles. Cuando hablamos de aerosoles ya el uso de la mascarilla se vuelve aún más importante. En espacios cerrados, estos aerosoles perduran en el tiempo. ¿Qué son los aerosoles? Son también formados cuando la persona habla, estornuda, cuando simplemente respira, y son partículas muchísimo más pequeñas que se quedan en el ambiente. Como pesan menos y como son más pequeñas, se quedan más tiempo en el ambiente y esas partículas pueden recorrer más distancia.
Es por eso que nosotros, al salir a la calle, nosotros necesitamos tener la mascarilla siempre. Y no solo eso, sino también tener los espacios ventilados para que estos aerosoles puedan ser liberados y no haya contaminación. Como les dije, resumiendo, la forma de transmisión principal por gotas respiratorias, por aerosoles. Y también se ha mencionado otra forma de transmisión que es por fomites. ¿Qué quiere decir por fomites? Que cuando yo toco una superficie contaminada y me llevo la mano a una mucosa como mis ojos, como la mucosa de mis ojos, como la de mi nariz, como la de mi boca, puedo contraer también la enfermedad. Principalmente estas formas podrían estar más relacionadas con estas nuevas cepas, ¿no? Porque como se requiere una menor carga viral para poder contagiarse, probablemente estas formas sean importantes ahora. Pero las dos formas más importantes son la de gotas respiratorias y aerosoles. También ha sido encontrado en otros especímenes respiratorios, como la sangre, como el semen, como las lágrimas, pero no hay evidencia de transmisión a través de estas secreciones, ¿no? Se ha identificado este virus en el semen, por ejemplo, cuando han hecho estudios en Estados Unidos y han podido identificar el virus vivo ahí, ¿no? Pero no se ha podido establecer si es que esta es una forma de transmisión. Por ejemplo, si ha habido transmisión sexual es imposible de poder asegurar ahora que una transmisión sea así. ¿Por qué? Porque la principal forma son estas dos. Hubo una pregunta en el chat que me parece bastante interesante. Hablan de la diferencia entre aerosol y flush. Bueno, nosotros sabemos que las gotas de flush son gotitas, microgotitas, que también son secretadas por los pacientes cuando estornudan o tosen. Precisamente los aerosoles son parte de estas gotitas de flush, que son digamos, las partículas más pequeñas que se quedan suspendidas en el ambiente. Podemos hacer una analogía entre las gotitas de flush con los aerosoles. Podríamos decir que en forma simple vienen siendo lo mismo. Bien, ahora hablemos un poco acerca de la enfermedad que es causada por el SARS-CoV-2. Nosotros sabemos que de todos los pacientes que se infectan, el 20% son asintomáticos. Ni siquiera se van a dar cuenta que tienen la enfermedad porque no van a presentar ningún síntoma, ¿no? Y que a veces son los que más transmiten precisamente porque no se dan cuenta que tienen la enfermedad. No es que transmitan más porque tengan más carga viral, sino es que como no se dan cuenta, se exponen más ante esa lógica, ¿no? Un paciente, personas que presenten síntomas leves representan el 60% de todos los infectados por SARS-CoV-2. Que presenten síntomas moderados representa el 15%. Y personas que presenten una enfermedad grave o crítica, el 5%. Entonces, ¿qué podemos concluir nosotros de este cuadro? Que el 95% de las personas que se infectan de SARS-CoV-2 no van a requerir ni unidad de cuidados intensivos, ni cuidados estrictos. Probablemente el 80% puede hacer un manejo bastante efectivo desde sus casas. Incluso más porque algunos casos moderados se pueden llevar de forma adecuada, de forma extrahospitalaria, ¿no? Y no colapsar el sistema de salud. Eso es bastante importante para el tema que nosotros estamos tocando el día de hoy, porque si nosotros lo vemos de esta forma, el manejo extrahospitalario podría ser el más importante una herramienta para poder enfrentar esta pandemia, ¿no? Ya las personas que presenten síntomas, nosotros lo presentamos de esta manera.
Más o menos el 61% de las personas que presentan síntomas menciona que han presentado tos, el 61% de las personas. También mencionan fiebre, escalofríos, malestar general, dolor de garganta, dificultad para respirar, cefalea, dolor de cabeza, congestión nasal, dolor muscular, diarrea y vómito. Esos son algunos de los síntomas. Como ustedes pueden darse cuenta, hay distintos sistemas involucrados aquí, ¿no? Diarrea, sistema digestivo, congestión nasal, sistema respiratorio, hay síntomas generales como malestar general. Entonces, eso estaría explicado precisamente por lo que les dije al inicio, ¿no? Que la forma de... la enfermedad está relacionada con un receptor. Por un receptor es que este virus ingresa, que son los receptores, las enzimas convertidoras de angiotensina número 2, que están presentes en distintos órganos. Es por eso que se presentan tan distintos síntomas, ¿no? También se han registrado otros síntomas muy específicos, como la anosmia, la pérdida del olfato, y la ageusia, la pérdida de el sabor, ¿no? De la pérdida del gusto. Esto es bastante importante. Bueno, en toda enfermedad hay pacientes asintomáticos, no solamente en la infección por SARS-CoV-2. Hay personas que o tienen una carga viral muy baja, que no causa enfermedad, o tienen sistemas de defensa, su organismo tiene defensas que pueden enfrentar al virus de forma eficaz. No se sabe exactamente cuál es el factor que hace que una persona sea asintomática. Está en estudio, sin embargo, esto está relacionado, como les digo, a la carga viral. Acá ya ha recibido menor carga viral, y eso está directamente relacionado con el uso de las mascarillas, ¿no? Una persona que ha usado mascarillas y que se infecta tiene menor carga viral que una persona que se ha infectado y que, bueno, no usaba mascarilla, ¿no? Ha recibido mayor carga viral. También está asociado a condiciones intrínsecas del paciente. Me refiero a su sistema inmunológico, me refiero a su edad, me refiero a su sexo. Estas características le van a otorgar al paciente características relacionadas con el receptor y con todo este proceso de replicación, que podría hacer que haya una menor replicación y que, bueno, esto pueda ser controlado por el sistema inmunológico. Como les menciono, no se sabe exactamente cuál es el factor que hace que una persona sea asintomática. Posiblemente porque no es una razón puntual, ¿no? Hay varios factores implicados en eso. Sabemos también que el 5% son casos severos, ¿no? Y estos casos severos son bastante diversos también, así como los síntomas que vemos en los casos leves y moderados, y nosotros vemos también ya casos graves. No, antes de pasar a los casos graves, me gustaría recalcar que acá hay dos síntomas que vamos a ver después en una guía de manejo del paciente extrahospitalario desarrollada por el doctor Quispe, que les voy a presentar más adelante. Estos dos síntomas son bastante importantes, ¿no? Porque son dos síntomas que nos pueden estar hablando de un agravamiento de la enfermedad. Las personas van a comenzar con síntomas que van a ir aumentando poco a poco. La presentación de dificultad para respirar es un síntoma ya que nos estaría indicando que el paciente está yendo a una enfermedad grave, ¿no? Y esa fiebre que no baja también nos estaría indicando que el paciente está yendo a una enfermedad grave. ¿Y los casos severos cuáles son? Son desórdenes neurológicos, hiperinflamación. Cuando nosotros hablemos de los estadios de la enfermedad, vamos a hablar de qué se trata esta hiperinflamación. El síndrome de distrés respiratorio del adulto, lo que nosotros vemos, las personas que necesitan estos ventiladores mecánicos, la disfunción cardíaca, la hipercoagulabilidad, el daño hepático, el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, ¿no? Hace algunos meses, un grupo de médicos del Instituto Nacional de Salud del Niño presentaron precisamente un informe de esta enfermedad, del síndrome inflamatorio multisistémico en niños, ¿no? Que se está viendo mayor caso en estas nuevas variantes.
Ya, esta parte de en cuántos días se puede ir viendo un paciente de sintomatología leve a grave, el avance de síntomas es muy rápido y lo vamos a ver un poquito más detallado cuando hablemos ya de el cuadro de la enfermedad, que está en las siguientes diapositivas. Primero vamos a hablar de esto y luego nos vamos a ir a lo que es, digamos que las fases de la enfermedad. El hecho de que yo haga una enfermedad más grave o que alguien pueda hacer una enfermedad más grave está relacionado con ciertos factores que la persona tiene, ¿no? Hay grupos de riesgo. Estos grupos de riesgo no es necesariamente grupos de personas que si hacen la enfermedad necesariamente vayan a tener una enfermedad grave, pero sí son personas que tienen mayor riesgo de tener una enfermedad grave en relación a otras. ¿Quiénes son este grupo de personas que tienen mayor riesgo de hacer una enfermedad grave? Son las personas mayores de 60 años, son las personas que tienen obesidad. Nosotros vamos a ver que la última parte de la enfermedad es conocida como la hiperinflamación, que es una respuesta bastante exagerada de nuestro mismo organismo, es una defensa de nuestro organismo y que, bueno, nuestro organismo reacciona con esta hiperinflamación. Y bueno, nosotros sabemos que la obesidad es una enfermedad inflamatoria. Adicionada a esta enfermedad inflamatoria, esto se agrava y es precisamente la forma en la que estos pacientes tienen mayor riesgo de llegar a enfermedades graves. Enfermedades como el asma no controlada, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica, cáncer y otros estados de inmunosupresión, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hipertensión y diabetes mellitus también. Son esas personas que presentan mayor riesgo de tener una enfermedad grave. Y es acá donde les quiero mostrar las fases de la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de la enfermedad COVID-19, hablamos de 3 fases. Hablamos de una fase temprana de la infección, hablamos de una fase pulmonar, hablamos de una fase de hiperinflamación. Esas son las 3 fases de la enfermedad. Como ustedes pueden ver en estos triángulos que vemos aquí, cuando la enfermedad comienza, el principal factor es la carga viral, ¿no? Vemos como la carga viral aquí está bastante incrementada en el inicio de la enfermedad y va disminuyendo a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Que van pasando los estadios. Vemos que en la fase 2 comienza una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria es una respuesta de nuestro organismo ante la presencia del virus. Entonces vemos cómo se va incrementando hasta llegar a una etapa de inflamación en algunos pacientes. Esta hiperinflamación es la que está presente en este 5% de pacientes que hacen enfermedades graves y que está precisamente asociada con el síndrome de distrés respiratorio severo, con las fallas cardíacas, con los estados de shock. Y bien, esto es precisamente lo que nosotros tememos, ¿no? De hecho, no es que no haya registro de personas con VIH no infectadas por este virus, sino es que no representaría mayor riesgo, ¿no? Por diversos motivos, porque una persona infectada con VIH puede tener o no un sistema inmunológico deprimido. Nosotros hablamos de una infección y de la enfermedad del SIDA. Ante la enfermedad del SIDA, la COVID-19 sí presenta una amenaza bastante significativa, ¿no? Pero al igual que el asma, si la enfermedad está controlada, no habría un riesgo incrementado de eso. Pero no es que no hayan casos de personas con VIH que no tengan. Bien, aquí vamos a ver un poco cómo se desarrolla la enfermedad y cómo van avanzando los días y cómo comienzan a presentarse los síntomas, y no solo los síntomas, sino también los anticuerpos, y cómo se va modificando la carga viral a lo largo del tiempo. ¿Esto para qué? Esto para detectar, esto para hablar un poco acerca de las pruebas de detección de la COVID-19. Nosotros sabemos que las 2 pruebas predominantes en nuestro medio son el PCR, que es la detección de la carga viral, y la detección de anticuerpos, la detección del IgM y el IgG.
¿no? Entonces, vemos que cuando inicia la enfermedad, en el día cero, en el día cero, no de la enfermedad, sino de la infección, comienza a aumentar la carga viral y hay un periodo asintomático. Más o menos 5 días dura este periodo asintomático, donde la persona está simplemente aumentando su carga viral, pero no presenta ningún síntoma. Esa es una etapa bastante peligrosa porque una persona, después de haberse expuesto ante otra persona infectada, puede pensar que no se infectó, ¿no? Y esto no es cierto. Sí hay probabilidad de contagio, nada más que se necesitan algunos días para que la persona pueda comenzar a presentar síntomas. Aproximadamente entre el día 5 y el día 10 comienzan a presentarse estos síntomas. Y como vemos aquí, los síntomas, la carga viral comienza a incrementarse más o menos hasta el día 10, al día 14, día que nosotros vemos aquí el pico, ¿no?, de la carga viral. Vemos que comienza a disminuir, al igual que el cuadro anterior, porque la carga viral ya ha cumplido un ciclo y comienza a disminuir. Es en este periodo, en estos primeros días, donde la prueba que se debería de obtener es la de el PCR, porque detecta una carga viral. Y es aquí donde la carga viral está en aumento y es detectable. Si nosotros, por ejemplo, tomáramos una prueba del PCR en el día número 21, probablemente no sea un falso negativo. ¿Por qué? Porque la carga viral no es suficiente para ser detectada. Pero sí va a haber otra prueba que me permita conocer si la enfermedad está presente o no. Esas son las de los anticuerpos. Acá nosotros tenemos el anticuerpo IgM, que es el anticuerpo que se genera primero en nuestro organismo, aparece más o menos en el día 7 de la infección y comienza a incrementarse más o menos hasta el día 14, y en el día 14 comienza a disminuir. En el día número 14 comienza a incrementarse otro tipo de anticuerpo y perdura muchísimo más días que el IgM. ¿Cómo se llama este anticuerpo que, digamos, comienza a incrementarse en la fase tardía de la enfermedad? Este es el anticuerpo IgG, ¿no? Y el IgG es el que se queda en la sangre. Pero a diferencia de otras enfermedades, no por un tiempo prolongado, no por toda la vida, se queda por algunos meses. Es por eso que hablamos de una reinfección incluso antes de la aparición de estas nuevas cepas. Precisamente esto es lo que debería motivarnos a vacunarnos, incluso si nosotros ya hemos tenido la enfermedad. Claro, en personas en posible riesgo es adecuado considerar posibles combinaciones, asma, obesidad, hipertenso, obeso, diabético, asmático. Claro que sí. Nosotros sabemos que una enfermedad como la diabetes está asociada a la obesidad, ¿no? Una enfermedad como la hipertensión también está asociada a la obesidad. De hecho, muchas de las enfermedades que nosotros hemos mencionado están relacionadas con la obesidad. Hay combinaciones, no es que el paciente vaya a presentar solo un factor de riesgo. Hay personas que presentan muchos factores de riesgo y estas son personas que tienen muchísimas más probabilidades, más riesgo de llegar a a un caso grave. No es seguro, pues, ¿no?, que una persona con obesidad, hipertensión y diabetes necesariamente tenga que ser un caso grave, pero sí tiene mayor riesgo que una persona que no presente estas enfermedades. Es así como, ya, eso de las vacunas, vamos a hablarlo un poquito más adelante. Es así como se presentan estos cuadros, donde ya nos da información más concreta y sencilla de cómo interpretar estas pruebas, ¿no? Como les mencionaba en la diapositiva anterior, el IgG es un anticuerpo que comienza a producirse ya en la etapa tardía, ya casi en la remisión y en la convalescencia de la persona. Entonces, una persona que solo tenga IgG, que no tenga IgM y que no tenga carga viral, habla de una infección resuelta. Una persona que no tenga ninguno de los tres, estaríamos aproximándonos a una persona que no haya tenido la infección por el SARS-CoV-2.
y una persona que tenga el PCR y el IgM presentes y el IgG negativo, una infección temprana. Es así más o menos cómo podemos interpretar las pruebas mediante el cuadro que hemos visto hace un momento. Ya, este caso en concreto vamos a conversarlo más adelante, ¿sí? El de Galaxy. Vamos a seguir avanzando antes de que nos gane el tiempo. Kenji menciona, vale mencionar que en pacientes obesos que han desarrollado la gran mayoría el síndrome metabólico, su organismo proinflamatorio continuo. Su organismo se encuentra en estado proinflamatorio continuo, exacto, es lo que decíamos, la obesidad es una enfermedad inflamatoria. A esto sumarle el proceso inflamatorio agudo producido por la respuesta inmune de la enfermedad de la COVID-19 da como resultado una exacerbación de la enfermedad, por lo cual son las personas más afectadas. Exacto, eso es lo que hemos mencionado hace unos minutos. Ya, bien. Hablemos ahora un poco acerca de las nuevas variantes, ¿no? Aquí les quiero presentar un video que nos habla un poco acerca de qué es lo que se conoce y cuál sería el impacto de estas nuevas variantes. Permítanme un momento, les voy a compartir el video. Este es un video presentado por la CNN y que, bueno, me pareció bastante interesante y didáctico y quiero presentarlos. Es bastante corto, así que escúchenlo, por favor. La evolución del virus SARS-CoV-2 causante del COVID-19 no sorprende a los científicos, ya que es un efecto natural de todos los virus. Pero esto es lo que CNN sabe hasta ahora de las 4 variantes más conocidas. Hablemos primero de la variante 117. Esta fue detectada por primera vez en Gran Bretaña. Se sabe que entra con mayor facilidad a las células y su transmisión entre humanos es más fácil. Hasta ahora se ha detectado que el sistema inmune es capaz de luchar contra ella. Luego tenemos la variante B1351. Esta otra surgió en Sudáfrica, se ha detectado en más de 30 países. El laboratorio Novavax informó que la efectividad de la vacuna en la variante británica es de 89%, mientras que en esta variante sudafricana es del 60%. Está también la variante P1. Se cree que el incremento de casos de Brasil podría deberse a este virus. Además de su alta transmisibilidad, se cree que genera propensión a una reinfección de COVID-19 en pacientes que ya lo superaron. Y tenemos la variante L452R, detectada en varios estados de Estados Unidos. La comunidad científica aún desconoce si es más fácil de transmitirse. Pero ¿qué desafíos implica esta aparición de nuevas variantes y qué define esas características? Le vamos a preguntar a alguien que sabe mucho de esto, la viróloga Roselyn Lemus Martín, hasta Washington. Gracias por acompañarnos. Y esta conversación se da a raíz de lo que ha sucedido en el estado mexicano de Jalisco y lo que estamos por escuchar en algunas horas o días de la autoridad, si se habla de una variante mexicana o no. Para entender, doctora, ¿hablamos de que en el momento que mute el virus ya se convierte en una variante? Buenas tardes, Gaby. Sí, definitivamente no necesariamente el que el virus mute significa que va a ser una variante. Se tiene que juntar un grupo de mutaciones. Recordemos que cada una de estas variantes que mencionas no solamente es una mutación, son varias mutaciones. Por ejemplo, B117 tiene al menos 23 mutaciones en una región del virus. En particular, todas estas mutaciones se están presentando en lo que se llama la proteína de pico del virus, que esa proteína de pico es la que le permite al virus entrar a la célula, entrar al receptor, unirse al receptor que se llama ACE2, que se encuentra en nuestros órganos, y entonces es el punto de entrada del virus. Al tener estas mutaciones, el virus entra de una forma más fácil, por eso se llama más transmisible, porque es mucho más fácil que el virus entre, es como una llave que abre, y esa llave abre mucho más fácil el receptor de nuestras células. Entonces, para que se le considere una variante, se tiene que presentar un conjunto de mutaciones
que le confieren una selección al virus, una ventaja selectiva. Puede ser más transmisibilidad, puede ser más mortalidad, más acceso al receptor, al huésped, etcétera, ¿no? Y para que ya se considere una cepa como tal, es que tiene que cambiarle varias características al virus. Por eso hasta el momento solamente se le llama variantes, no cepas, porque se llamaría cepa en cuanto tuviera varias propiedades cambiadas, ¿no? Mayor transmisibilidad, mayor mortalidad, etcétera, ¿no? Al menos 3 de las propiedades para que se le considere una cepa. Entonces, hasta el momento nos estamos encontrando entre estas nuevas variantes y sí, definitivamente hay una mutación en particular que es la que preocupa, que se encuentra en la de Sudáfrica, en la de Brasil y que ahora en la nueva que se encontró en México, que todavía no se determina si es mexicana o si se trata de la variante sudafricana o brasileña, que es la mutación E484K. Esa mutación preocupa porque se está observando que evade el efecto de los anticuerpos neutralizantes, es decir, los anticuerpos que neutralizan el virus, que es el efecto principal de las vacunas. Entonces, eso quiere decir que podría estar disminuyendo el efecto de las vacunas. Por eso se está observando que Novavax, que Johnson & Johnson tienen una eficacia menor en la variante sudafricana. Y además, lo que preocupa todavía más es que se han analizado muestras de pacientes en Sudáfrica y esos pacientes tienen reinfecciones. Bueno, les he querido presentar este video como para que ustedes puedan tener una breve introducción de estos, precisamente estas nuevas variantes, ¿no? Que están poniendo en jaque a varios países, no solo al nuestro, sino a distintos países, que probablemente sean los responsables de este gran incremento de casos que estamos viendo. Vamos a hablar un poquito más acerca de estas variantes. Ya hemos visto el video, ya tenemos una visión general, panorámica de esto. Ahora hablemos ya de más específicos. Ya, bien, acá no es la variante que les quería presentar esta, es la variante BB17. Ya, nosotros tenemos la variante británica, ¿no? Que es la variante que la ministra anunció el 8 de enero de este año. Nos indicó que ya se había podido identificar esta variante en una mujer que procedía de Europa y que estaba perfectamente identificada y que bueno, se había hecho la secuenciación genética ya. ¿Cuál es esa variante? Es conocida como la variable B117, también es conocida como la variable VOC 12.01.20. Precisamente se llama así, VOC, por las siglas de variante de preocupación, variant of concern, o también se le conoce como la cepa VUI 12.01.20, porque también es variant under investigation o variante bajo investigación. Y bueno, 12 porque fueron descubiertas en diciembre, fueron en diciembre del 2020, ¿no? Es por eso que tienen estos números. Pero bien, si nosotros queremos verlo de forma simple, es la variante B117, ese es el linaje que se le asignó. Y bien, ya está presente en nuestro país, entonces, al ser la primera variante en ser anunciada, es la variante que está más estudiada. Entonces, hablemos un poquito más de esto. ¿Qué es lo que sucede con esta nueva cepa? Miremos aquí, nosotros ya hemos visto este gráfico, lo presentamos al inicio, ¿y qué era lo que resaltábamos de este gráfico? El incremento de los casos, ¿verdad? Nosotros aquí teníamos un incremento de casos significativo. ¿A qué se debía esto? Se relacionó precisamente con esta nueva variante, la variante B1117. ¿Y qué es lo que sucede? Nosotros
ya hemos hablado acerca de esta replicación del virus. Sucede que uno de los sitios más importantes para que el virus pueda infectar, nosotros ya lo hemos identificado, es la proteína S. Si la proteína S sufriera alguna mutación, como de hecho ha sufrido, hay dos opciones: que se modifique para que sea más infecciosa o se modifique para que sea menos infecciosa. En el caso de que haya una modificación para que sea menos infecciosa, no sería significativo, no sería de importancia biológica, porque el virus rápidamente se eliminaría. En el caso de que sea una mutación que le dé características de mayor infectividad, esa mutación perdura en el tiempo y es así como se crean las nuevas variantes. Cabe resaltar aquí que las variantes, las mutaciones, son normales en todos los virus. De hecho, se espera que un virus de forma normal tenga una variante, una variación cada 15 días o dos cada mes. ¿Y por qué esto se espera? Porque precisamente cuando vemos aquí el ingreso del virus, vemos que su material genético va a ser replicado. Y estas replicaciones van a ocurrir en todos los organismos infectados, van a ocurrir muchísimas veces en cada uno de los organismos infectados. Entonces, esta repetición del proceso hace que en algunos momentos se cometan errores. Esos errores se traducen en mutaciones y estas mutaciones, como les menciono, cuando son de importancia biológica, perduran en el tiempo. Bien, precisamente estoy explicando esto de las variantes para ir a la parte del manejo, no se preocupen. Vamos a avanzar esto rápido para llegar a la parte del manejo extrahospitalario. Hay una parte en la proteína S que ya les he mencionado, que es la que se une con la enzima convertidora de angiotensina, que es el receptor, el ingreso a nuestro organismo, que es precisamente esta, que es la posición 501. Esa posición 501 es la que está relacionada con este RBD, que es el Receptor Binding Domain, que es la que se va a unir al receptor. Esta mutación, esto se ha generado aquí una mutación que implicaría una mayor infectividad, ¿no? Entonces, es por esto que la nueva cepa estaría produciendo un incremento del número de casos. Se ha registrado otra mutación, que es la P681H. Esta mutación está cerca del sitio de clivaje. Ustedes recuerden que cuando les hablé de proteína S, les mencioné que habían 3 unidades, que cada una de las unidades contaba con una subunidad 1, con una subunidad 2, y que, digamos, la unión entre esas dos subunidades era la zona de clivaje, la que iba a permitir que la proteína S se abriera o se cerrara, y de acuerdo a esto se uniera al receptor. Aquí ha ocurrido una mutación que estaría relacionada a una mayor infectividad también, ¿no? Porque esa mutación favorecería que la proteína se encuentre abierta y de que sea muchísimo más fácil que infecte a una persona. Otra de las mutaciones que se le ha asociado a esta nueva variante es la de lesión 6970. Estas zonas, estos dos sitios han sido eliminados y esto está relacionado también con un aumento de la infectividad. Si bien es cierto, es la mutación que menos está estudiado, también en otros virus se ha visto la misma mutación y eso está relacionado con una evasión del sistema inmunológico. Así que, bueno, es de importancia biológica. ¿Qué sucede con esta nueva variante? Lo que sucede con esta nueva variante es que es muchísimo más transmisible. Nosotros conocemos este factor, que es el RO. Acá vemos que la variante que surgió en Wuhan, digamos la variante originaria, tenía este RO, que es el número de reproducción. Y bueno, esto se traduce más o menos en este esquema, ¿no? Una persona podía infectar a 3 personas. Cada persona infectaba a otras 3 personas y así se hacía una cadena de infecciones, ¿no? Que llegaban a que haya un brote epidémico. ¿Qué es lo que sucede con esta nueva variante? Hay una modificación, por lo cual
aumenta este número de reproducción. Y al aumentar este número de reproducción, aumenta el número de casos totales. Si nosotros vemos acá, nosotros estamos partiendo de una sola persona infectada. Y vemos aquí cómo se incrementa en 4 ciclos. Entonces, ahora esto multipliquemos por cada una de las personas que se encuentra acá y multipliquémoslo por otros 4 ciclos. Esto es bastante significativo cuando hablamos de números macro, ¿no? Es por eso que nosotros habríamos visto este incremento, esta verticalización de la gráfica. Esa es la explicación. Entonces, ¿cuál es la preocupación de esto? La preocupación de esto es que se propaga mucho más rápido. Como ustedes han visto, el número de reproducción ha aumentado. ¿Y cuál es otro problema? Es la incógnita que surge, ¿no? Tanto la ministra como representantes de otros países han mencionado que esta nueva variante no genera casos más graves. Sí, en algunos países sí se ha registrado un mayor número de casos graves, ¿no? Que sí nos estaría hablando de que esta variante estuviera relacionada con mayor número de enfermedades graves. Pero incluso si esta variante no estuviera relacionada con casos más graves, pongámonos en el contexto de nuestro país. Al haber un mayor número de infectados, va a haber un mayor número de casos graves. Esto quiere decir que si antes se infectaban 100 personas y habían 5 personas graves, ahora con esta nueva variante se van a infectar 200 personas y de esas 200 el 5% van a presentar enfermedades graves. Ya serían 10 personas y esto multipliquémoslo por cifras macro. Es ahí donde hay un impacto en nuestro sistema de salud, ¿no? Se incrementarían el número de casos graves, no porque esta variante cause mayor porcentaje de casos graves, sino porque al haber mayor número de casos, se va a incrementar también el número de casos graves. Y bien, esta es la variante que yo les quería mencionar. Esta es la P1. La variante P1 es la que se ha visto en la que ha sido precisamente reportada hace 2 días, ¿no? Es la variante brasilera, que preocupa también porque no solamente estaría relacionada con una mayor infectividad, sino con una mayor gravedad de la enfermedad. Aún estos datos están en estudio. Tenemos que entender que son variantes que han aparecido hace pocas semanas y que, bueno, en nuestro país hace pocos días. Pero tenemos que estar alertas, ¿no? Porque si bien es cierto, algo sí está reconocido en estas variantes, es que son muchísimo más infecciosas. Es decir, que hay más personas infectadas. Bien, esta es una comparación de 3 variantes. Acá tenemos la B117, que es la británica, la que está en nuestro país, y la P1, que es la variante brasilera, que también está en nuestro país. Acá nosotros vemos un poco de las mutaciones de las que hemos hablado. Acá también tiene sus mutaciones, ya está en estudio, como les menciono. Pero de aquí, de este cuadrito, ¿qué podríamos concluir? Como ven acá, si hay un mayor incremento en la letalidad, aún está en estudio, ¿no? De la variante británica que nosotros hemos hablado, sí habrían más datos de que no incrementa la letalidad. Aún está en estudio la de las otras variables. Pero acá hay algo importante, ¿qué es esto? Reducción de la eficacia de las vacunas. ¿Las nuevas variantes generan una reducción en la eficacia de las vacunas? Pues sí, sí se ha visto una reducción. No quiere decir que las vacunas dejen de ser útiles con estas nuevas variantes, pero sí se ha visto de que son menos efectivas, ¿no? Y eso es algo que es bastante preocupante. Entonces, bien, hablemos brevemente acerca de la prevención. Nosotros hemos escuchado que el aislamiento social es muy importante, resguardar los 2 metros, el uso correcto de la mascarilla también. Ahora, en este contexto de una nueva cepa, de una nueva variante mucho más infectante, ya no solo con la mascarilla de tela cuando estamos en el contexto extrahospitalario, sino con una mascarilla quirúrgica más de tela, como mínimo, o un respirador en el mejor de los casos. Incluso ahora
fuera de el ambiente hospitalario es de vital importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque esta variante es muchísimo más infectante. El lavado de manos continúa y la desinfección de superficies, por supuesto que sí. Ahora, las vacunas es una de las principales herramientas que nosotros vamos a tener para poder combatir esta pandemia, ¿no? Nosotros hemos recibido la feliz noticia que el día de ayer, ¿no? Que se van a adelantar la llegada de las vacunas. Y eso es muy bueno porque si bien es cierto, las nuevas variantes están asociadas a una reducción de la eficacia de las vacunas, la eficacia todavía es importante en cada una de estas cepas y es importante que nosotros controlemos lo antes posible y hagamos todas las acciones que podrían llevarnos a una reducción del número de casos, porque como les digo, nuestro sistema de salud ya está colapsado. Imagínense lo que puede pasar si nosotros llegamos a tener cifras similares a las que ha tenido Reino Unido, ¿no? Eso respecto a las vacunas. La CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, mostró esta publicación en la cual indica qué hacer ante las nuevas variantes, ¿no? Básicamente, usar tu mascarilla, seguir manteniendo la distancia, evitar los lugares concurridos y ponerte la vacuna cuando esta esté habilitada. Es muy importante hablar de la vacuna y transmitir esta seguridad a las personas que están en nuestro entorno. Como pueden ver, ha habido estudios que hablan de la eficacia de los respiradores, ¿no? ¿Cuánto nos protegen los respiradores? Esa es una gráfica que nos habla de cuántas partículas ingresan a nuestro organismo del medio ambiente versus el tiempo que la tengo colocada, ¿no? Como ustedes ven, cuando no tengo mascarilla, estoy expuesta al 100% de las partículas que están en el ambiente. Cuando uso respirador, esto llega casi a cero. Entonces, es por eso la importancia de usar respirador en un contexto como el nuestro, con una nueva variante. Ahora, en ausencia de un respirador, una mascarilla quirúrgica es una opción. Pero miren, esta es una mascarilla quirúrgica con las tiras para atrás. Acá vemos que hay un ingreso de partículas aproximadamente del 30 al 40%. Esto es importante, ¿no? Que lo tomemos en cuenta. Una mascarilla como esta por sí sola nos da un grado de exposición de todas maneras. Pero esta mascarilla con tiritas nos expone muchísimo más, como ustedes pueden ver en este gráfico, ¿no? Hay que tener esto en cuenta a la hora de elegir qué mascarilla usar. Ahora, estos estudios se realizaron en agosto del año pasado. Y bueno, en diciembre del año pasado también se realizó otro estudio con algunas modificaciones que se les hacía a esas mascarillas. Por ejemplo, en este caso vemos a una persona que está usando una mascarilla con un nudito acá, ¿no? Que nosotros hemos visto que a veces le damos una vuelta para que nuestra mascarilla esté más sujeta a nuestra cara. Eso es importante porque como ustedes pueden ver acá, la protección aumentó en las personas que utilizaron esta tirita. Sin embargo, no es lo ideal, ¿no? Porque aún hay bastantes partículas que están ingresando a nuestro sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque al ser una mascarilla rectangular, pequeña, hay espacios por los cuales podría ingresar esta carga viral. Entonces, tener cuidado. Entonces, ¿qué es lo ideal en nuestro contexto? Usar un respirador o usar esto, una mascarilla de tela más una mascarilla quirúrgica. Es lo ideal, ¿no? Y eso está con evidencia científica. Ahora bien, nosotros hablamos de las vacunas que se han adelantado, pero conozcamos un poco más acerca de ellas, ¿no? La vacuna que va a llegar, la primera vacuna que nos indican que llegaría para el 14 de febrero, es la vacuna de laboratorio Sinopharm, ¿no? Es la vacuna desarrollada junto con la filial china, tiene una tasa de eficacia del 79%, esto es lo que anunció el grupo farmacéutico, lo que fue publicado en la revista Lancet. Esta cifra es inferior a la de vacuna de otros laboratorios, pero es importante. Para que una vacuna sea eficaz, con más de, o sea, acá el 79% está sobre lo que se espera que tenga una vacuna, entonces es bastante eficaz. No crean que esas son las que sirven y esta no porque tiene 79. No es así. Las vacunas necesitan una eficacia mayor del 60%, son bastante eficaces. Entonces, con 79 hay una eficacia comprobada.
La vacuna china aprobada oficialmente contra la COVID-19 es efectiva contra las nuevas variantes. Eso es lo que ha dicho uno de sus creadores, ¿no? La actual mutación del virus no ha hecho que la vacuna sea ineficaz. La vacuna de Sinopharm es una vacuna inactivada. ¿Qué quiere decir esto? Esto apunta a una de las preguntas que se realizó. La vacuna inactivada es un tipo de vacuna donde nos van a inyectar virus que no va a causar enfermedad. Como es virus que está muerto, que no va a causar enfermedad, puede ser aplicada a distintos grupos de personas, incluso a personas que tienen enfermedades como lupus o otro tipo de enfermedades que podrían comprometer el sistema inmunológico, ¿no? Porque la vacuna es inactivada. Ahora, eso es diferente cuando se trata de una vacuna atenuada, que sí puede causar enfermedad. La vacuna Sinopharm es inactivada, así que por ese lado sí podrían vacunarse las personas que presentan cierto estado de inmunosupresión. Es decir, que se utiliza un método muy clásico que recurre a un virus muerto, como les mencioné, para desencadenar una reacción inmunitaria en la persona. Se requiere de 2 dosis, eso vamos a hablar en la charla que viene de vacunas, que se aplica de manera intramuscular en el brazo de cada persona con un método diferente. Bien, y no se olviden de la salud mental, también es un paso importante a prevenir. Ahora sí, hablemos del manejo. Y dentro del manejo, lo dejaba aquí porque nosotros vamos a tener, con todo lo que ya hemos hablado, todas las herramientas para poder identificar cuál sería el mejor manejo, ¿no? El manejo precisamente se basa en lo que hemos hablado antes, en la virología, en la presentación de los casos. Nosotros sabemos que el 95% de las personas no van a tener una enfermedad grave. Entonces, al no tener una enfermedad grave, pueden ser monitoreadas de forma extrahospitalaria. Hay algunas personas que sí van a tener una enfermedad moderada y que sí van a requerir estar en un entorno hospitalario, pero la mayoría de las personas no va a presentar eso. Entonces eso es muy importante. Les quiero presentar una hoja de monitoreo que fue desarrollada por el médico epidemiólogo Antonio Quispe hace pocos días, fue publicada y que precisamente la pueden encontrar en este link, en Excel, es bastante bueno. Ahora, ¿qué nos habla esta hoja de monitoreo? Es una hoja donde se coloca el nombre del paciente, eso es en un entorno extrahospitalario, la edad, las comorbilidades y el género de la persona, factores que están asociados a la gravedad de los pacientes. Y aquí va a haber un registro estricto, como pueden ver, día a día, de los síntomas de los pacientes. Aquí vemos el monitoreo de la saturación de oxígeno. Eso es muy importante que nosotros estemos atentos. Como es muy importante, no basta con que sea realizada en una sola ocasión. Se indica que lo ideal es cada 6 horas, pero acá lo han colocado mañana y noche, está bien. El monitoreo de la temperatura también es muy importante. Les mencionaba de que el distrés respiratorio, la dificultad respiratoria y la temperatura eran síntomas que podían indicarnos cuando un paciente estaba yéndose a un caso grave. Aquí vemos la temperatura en la mañana, se registra día a día durante 15 días, la temperatura en la noche día a día durante 15 días, y otras sintomatologías propias del COVID leve, como la sensación de alza térmica, es decir, que el paciente sienta un aumento de temperatura, pero que no haya un registro por medio de un termómetro, un malestar general o fatiga, tos seca, dolor de garganta, pérdida del gusto, pérdida del olfato, enrojecimiento de la piel, diarrea, vómitos, dolor muscular o articulación. Y los síntomas de alarma. Acá, esa es una hoja de monitoreo bastante buena porque acá nos resaltan los síntomas de alarma. Dificultad para respirar en el reposo es un síntoma que nos debe hacer pensar en que la persona está yéndose a un caso grave, ¿no? Y que esto podría estar indicándonos de que necesita ir a un entorno hospitalario. Fiebre más de 40 que no cede con paracetamol por 3 días también es un síntoma de alarma.
Confusión o desorientación también es un síntoma de alarma. Somnolencia o incapacidad para despertar también es un síntoma de alarma. Entonces, mediante esta hoja, los pacientes, el personal de salud puede orientar a los familiares de los pacientes a monitorear los signos de las personas que presentan COVID y que no requieren una hospitalización. ¿Y para qué se hace el monitoreo? Para precisamente registrar si hay signos de alarma que requieran que el paciente vaya a un centro de salud, ¿no? Entonces es importante, el 95% de los casos de COVID se curan solos, así que no se automediquen. Eso también es bastante importante. ¿Qué es importante? Que nosotros veamos la sintomatología. En algunos casos se dará algunos sintomáticos, pero no existe un medicamento, como sabemos, que pueda hacer que la COVID desaparezca al 100%. Parte importante del monitoreo es el registro de la saturación de oxígeno. Por eso es importante que también se difunda que el uso de saturómetros es bastante importante en pacientes que tienen la COVID-19. Si disminuye por debajo de 93 al nivel del mar, estamos hablando de un síntoma, un signo de alarma bastante importante. Como ya les dije, la fiebre alta, más de 40, que no cede con medios físicos o paracetamol por 3 días. Se deben monitorear estos síntomas usando un puntaje de 10, desde 0, 0 para el que no tiene síntomas, hasta 10 para la mayor intensidad del síntoma. Y sí y solo si presenta alguno de estos síntomas de alarma, acuda al centro de salud más cercano, porque nosotros sabemos que estamos en un momento donde los pacientes que están siendo atendidos son los pacientes que tienen estos casos graves, ¿no? Los pacientes que tienen casos moderados o casos leves deben de ser manejados en su casa, tanto por la seguridad de ellos mismos como por el colapso que podría haber en los hospitales, ¿no? Entonces, esta es una hoja bastante importante. Yo les recomiendo que si ustedes están manejando pacientes ambulatorios, o si ustedes quieren transmitírselo a sus familiares, lo hagan. Ha sido elaborado por el epidemiólogo Antonio Quispe. Aquí está el link en el que pueden encontrar el Excel donde se encuentra cada uno de estos, donde se encuentra todo este cuadrito. Yo les recomiendo que lo utilicen. Esa es la hoja de monitoreo más eficaz que he visto hasta el momento, ¿no? Y ahora, como les dije, el manejo extrahospitalario se basaría en esto, en el registro de los síntomas y en el registro de los síntomas y en no automedicarse, ¿no? Quizás algunos medicamentos para controlar algunos síntomas que estén siendo demasiado intensos, con atención a los síntomas de alarma que deberían de llevarnos al hospital, pero más allá de eso, no. Entonces, hablemos un poquito acá de algunos medicamentos que se han asociado a la COVID-19. Aquí vamos a hablar de la ivermectina. Muchos han hablado acerca de que la ivermectina puede ser la panacea de toda esta pandemia, ¿no? Que es la clave para que podamos salir. Muchos casos han salido de personas que nos dicen: yo me curé con ivermectina, solo tomé ivermectina, mi veterinario me recetó ivermectina. Muchos de estos casos hemos escuchado tanto en la televisión, en redes sociales. Pero ¿cuál es la evidencia científica acerca de esto? La evidencia científica habla de que el uso de la ivermectina no tiene datos suficientes para recomendarse aún, y que más bien, al no tener datos suficientes para recomendarse, no se ha establecido una forma de administración. Y al no ser regulado esto, hay muchos casos de personas que están presentando efectos adversos graves precisamente por el exceso del uso de la ivermectina. Nosotros sabemos que la ivermectina no es un antiviral, es un antiparasitario, y este antiparasitario es generalmente usado para animales. Entonces, tenemos que estar bastante atentos con esto, no dejarnos engañar, ver la evidencia científica. Como les menciono, el Instituto Nacional de Salud ha mencionado de que no se cuenta con datos suficientes para aconsejar el uso de la ivermectina. Y no solo eso, sino la misma empresa, el mismo laboratorio que sacó la ivermectina del mercado, el Merck, la que desarrolló la ivermectina,
ha dicho que no hay evidencia científica para el uso en la COVID-19. Entonces, ¿por qué lo estamos usando? El mismo laboratorio que vende esta ivermectina ha dicho de que no sirve. Se va a decir que dióxido de cloro, dexametasona en pacientes leves, anticoagulantes, corticoides, vitamina C. Lo más importante es no automedicarse, porque recordemos, el 95% de los casos va a resolverse sin necesidad de atención hospitalaria y sin necesidad de que tú le des ningún medicamento. Si tú le das algún medicamento, estás exponiendo a esa persona a efectos adversos innecesarios. Entonces, lo más importante que lo que deberíamos de llevarnos de esta charla es el monitoreo y la no automedicación. Los medicamentos son dados por médicos que analizan el contexto de un paciente y que no solamente analizan el contexto de un paciente, sino que también lo ponen en un contexto de evidencia científica. Entonces, tenemos que ser claros aquí con eso. Y miren acá una de las consecuencias de este uso desmedido, ¿no? El Salud sacó hace algunos días este comunicado. Riesgo de neurotoxicidad asociado al uso de ivermectina en pacientes con COVID-19. Entonces, tomemos decisiones basadas en evidencias científicas y recordemos, en el manejo extrahospitalario lo más importante es el monitoreo de síntomas para identificar los síntomas de alarma y no automedicarse. Aquí también hay tratamientos específicos, pero ya esto no es en tratamiento ambulatorio, esto ya es en tratamiento de pacientes graves. En pacientes que han sido entubados, por ejemplo, sí se recomienda la dexametasona, pero no en pacientes con sintomatología leve, porque si el paciente se aplica estos fármacos con sintomatología leve, tiene más probabilidad de llegar a una enfermedad grave. Estos fármacos solo son dados en enfermedades graves, la dexametasona y algunos otros corticoides. También se ha hablado de otro medicamento, el remdesivir, y otros que están registrados en la hidroxicloroquina, en este gráfico, ¿no? La BMI, que es la British Medical Journal, nos menciona este resumen. La hidroxicloroquina no tiene una recomendación contra la COVID-19. El remdesivir tampoco, el opinavir tampoco está con una recomendación. Y bueno, los corticoides solamente en casos graves, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? ¿Cómo es que se tiene que manejar? Con el registro de los síntomas, con el monitoreo de la saturación, el monitoreo de la temperatura, el registro de otros síntomas y la no automedicación. Eso sería todo. Vamos a tratar de responder algunas preguntas hasta que nos dé el tiempo. Espero que haya sido claro. A ver. Aquí mencionan las personas que tienen asma, no sé desde dónde no he contestado. A ver. Las personas con tratamiento inmunosupresor y con antecedentes de reacción alérgica podrían vacunarse. Se menciona que depende del tipo de vacuna que se vayan a aplicar. Hay distintos tipos de vacuna. La vacuna que va a llegar ahora a nuestro país es la de el laboratorio Sinopharm. El laboratorio Sinopharm ha generado una vacuna de un virus inactivado. Este virus inactivado no tendría una contraindicación contra personas con tratamiento inmunosupresor. Pero eso depende de la ficha técnica que se haga cuando la vacuna llegue a nuestro país. Y bueno, con antecedente de reacción alérgica, tendría que verse reacción alérgica a qué, ¿no? Las personas que tienen asma bronquial podrían vacunarse. De hecho, sí podrían vacunarse, pero dependiendo también del tipo de vacuna, de la ficha técnica y de si su asma está controlado o no está controlado, ¿no? Como les menciono, lo más importante es que recuerden que la vacuna que va a llegar para el 14 de febrero es una vacuna de un virus inactivado. Este virus inactivado es un virus muerto, un virus que no debería de causar enfermedad. Las reacciones adversas a las vacunas están bastante registradas y bueno, va a haber una ficha técnica que hable de eso. Como les digo,
No se olviden, esta es una vacuna que tiene como base un virus que no debería de causar enfermedad, entonces no debería de estar contraindicado en estas enfermedades. A ver, permítanme un momento. Ya. ¿Quieren que les pase el link por acá? Les voy a pasar el link ahorita por acá, cuando termine. Igual las diapositivas se las voy a dar al organizador para que pueda distribuírselas. ¿Por qué el doctor Ciro Maguiña recomienda ivermectina? Hubiera casos en que si el uso, hubieron casos si es que el uso es de uso, no es que el uso solo sea veterinario, ¿eh? También hay usos en humanos, pero es más restringido y es más común en el uso veterinario. ¿Por qué el doctor Ciro Maguiña recomienda? Tendríamos que preguntarle al doctor Ciro Maguiña por qué recomienda. Lo que se sabe es que no hay evidencia científica para recomendarlo. Y bueno, ustedes pueden consultar con diversos epidemiólogos que hablen del tema y ellos les van a indicar lo mismo, ¿no? Que no hay una recomendación del uso de ivermectina en nuestro país. De hecho, en Estados Unidos, hace poco asistí a una charla donde ellos estaban bastante preocupados por el hecho de que en el Perú se estuviera difundiendo el uso de la ivermectina, porque, como les menciono, no hay ningún efecto beneficioso por el momento, según los estudios, y bueno, lo único que se estaría haciendo es generar efectos adversos. Si ustedes ven en el tiempo esos efectos, pueden ver que distintos médicos van a recetar distintas dosis. ¿Y por qué es esto? Porque no hay evidencia científica, y al no haber evidencia científica no hay ningún tipo de seguridad. Si las personas no se quieren poner una vacuna que ha pasado por varias fases, imagínense por qué se están poniendo ivermectina si es algo que ni siquiera tiene el mínimo grado de evidencia científica hasta el momento. Bueno, en realidad van a salir fichas técnicas que van a hablar de quiénes se deben vacunar y quiénes no. Como les menciono, esta vacuna que va a llegar de Sinopharm es de un virus muerto, entonces van a haber menos contraindicaciones que las que posiblemente hayan con con otro tipo de vacunas que vayan a llegar a nuestro país. Nosotros sabemos que no solamente va a llegar la de Sinopharm, sino ya se ha firmado con AstraZeneca y Pfizer. Pacientes oncológicos se pueden aplicar la vacuna porque, bueno, precisamente por lo que les he mencionado, ¿no? Reacción alérgica a medicamentos. Justo he consultado con un médico inmunólogo acerca de esto y lo que me mencionó fue que no habría mayor riesgo que de una persona normal, ¿no? Para todos va a haber riesgo. Siempre se habla del riesgo-beneficio ante un medicamento, pero para las personas que tienen alergia a algún medicamento en específico, no habría mayor riesgo, ¿no? Tendrían que demostrarse una reacción alérgica a la misma vacuna para que esto ya no se pueda aplicar, por ejemplo, en una segunda dosis. Si hay una reacción adversa, o sea, todos los medicamentos van a tener reacciones adversas en menor o mayor proporción, pero acá no es que un medicamento, por ejemplo, el paracetamol tiene una reacción adversa a nivel hepático, ¿no? Si yo lo tomo de forma crónica, va a haber un daño hepático. Pero ¿por qué se toma y por qué se sigue vendiendo? Es porque se trabaja en un rango de riesgo-beneficio. Cualquier cosa que yo haga que ingrese a mi organismo va a presentar un riesgo para mí mismo. Entonces, lo que tengo que evaluar es si hay más riesgo o más beneficio. Y en el caso de las vacunas, se aplicaría eso, un mayor beneficio. Bueno, en los niños no se puede aplicar por varios motivos, ¿no? Por motivos de seguridad, no se puede hacer estudio en ellos, y también por motivos de, bueno, ellos son el grupo menos expuesto en realidad, ¿no? Ellos tienen menores casos graves. Las vacunas, no hay ninguna vacuna peruana que cuente con evidencia suficiente para poder ser aplicada en personas, principalmente porque
carece de algunos laboratorios. Por ejemplo, casi todos los estudios, cuando nosotros los vemos por fases, requieren hacerse en primates, por ejemplo. Aquí ninguna vacuna puede hacerse en primates porque no contamos con laboratorios con primates. Entonces, a menos que sea con el apoyo de otro laboratorio, no se puede hacer. Y en el caso de las vacunas peruanas, ninguna ha podido prosperar. Las personas con diabetes, no hay ninguna contraindicación, por lo menos con la vacuna que va a llegar ahora. Yo no recomendaría que las clases sean presenciales y más en este contexto, ¿no? Con los datos que ustedes han visto que se están incrementando mucho los casos y bueno, las clases por el momento no deberían de ser presenciales. Bien, esas son todas las preguntas que puedo responder porque ya va a comenzar la otra charla y necesitan grabar esta. Les agradezco a todos por sus preguntas y bueno, los espero en la siguiente. Espérenme, voy a compartirles el link que les mencioné, que les prometí. Gracias, doctora. Gracias a los participantes. Estaremos esperándoles en nuestra próxima oportunidad. El siguiente curso es sobre vacunas. Gracias a todos.